¿Cómo anda, Alba? Bien. Estamos recién arrancando por algunos desperfectos técnicos que estamos arreglando de a poquito. Bueno, Apocalipsis capítulo 2, seguimos hablando acerca de Satanás, de esta serie de enseñanza acerca de el enemigo de nuestra alma. Yo también le pondría como título Desenmascarando a Satanás por medio de la Biblia. Hemos visto muchas cosas ya, pero seguimos leyendo acerca de cómo trabaja Satanás, de cómo él es astuto, es padre de mentira. Jesús dice acerca de él que es engañador. Sabemos que Pablo dice conocemos las maquinaciones del diablo. Cuando decimos conocemos es porque en el Nuevo Testamento se hablaba acerca de cómo Satanás trabajaba o cómo trabaja en el tiempo presente. Él maquina cosas. Hay un dicho popular que dice que Satanás sabe no solamente por diablo, sino por viejo, porque tiene más años que la historia de la humanidad cuando Dios creó al hombre y conoce bien al ser humano y se le manifiesta a través de seres humanos. Hablamos de que Satanás, creado por Dios perfecto, llamado también Lucifer, que quiere decir luz bella, o lucero de la mañana. Hemos leído que él se quiso sentar junto a las estrellas de Dios y allí formar su trono, junto al trono de Dios. Él quiso ser Dios en el cielo. Vimos que Dios, cuando lo creó a Satanás, lo creó hermoso, perfecto, y lo vistió de toda vestidura real, lo vistió de todas perlas y diademas y diamantes, y su vestidura eran hermosas, y lo puso como mano derecha y le permitió que él gobernara tanto en el cielo como en la tierra. Y por la multitud, dice, las contrataciones de tantas cosas que Dios le había dado, se halló pecado en su corazón porque se envaneció y quiso ser igual a Dios. Y también engañó a una tercera parte de los ángeles, que es un 33% de los ángeles que engañó, y que también la Biblia dice que cuando fue echado fuera Satanás, junto con su cola, arrastró una tercera parte de los ángeles. Es decir, el dragón, que es Satanás o la serpiente antigua, engañó a uno de los ángeles en el cielo. ¿Se acuerdan que yo les decía que arriba en el cielo el mejor culto que jamás ser humano haya podido experimentar, en la presencia de Dios, donde había millones de ángeles adorando al Señor con toda clase de instrumentos de adoración? Sin embargo, no fue perfecto ni aún el culto en el cielo, porque hubo alguien que se envaneció y Dios tuvo que desterrarlo, es decir, que tuvo que destituirlo de su gloria, y tuvo que enviar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para vencerlo, triunfar sobre él, triunfar sobre que tenía el imperio de la muerte, dice, sobre Satanás, resucitar al tercer día, y Dios sentarlo a su diestra como Señor y Cristo. Y en ese momento dice la Biblia que fue echado Satanás, el acusador de nuestros hermanos, del cielo. Amén. Y dice que el arcángel Miguel peleaba con los ángeles y Satanás con sus ángeles, y no se halló más lugar en el cielo para Satanás, y fue echado fuera. Y dice Jesús, hoy es juzgado Satanás y será echado fuera. En el momento que Cristo muere en la cruz,
fue vencido Satanás y él siguió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y derrotándole y quitándole la llave de la muerte, y ya Satanás no reina más. Diga conmigo, no reina más. No reina más. Ya hablamos que también Jesús le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar, y todo lo que la iglesia atar en la tierra será atado en el cielo. Amén. También hablamos de que Satanás le había dicho a Jesús: si postrado me adorare, le dijo Satanás a Dios, a Jesús: todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Es decir, que allí en el huerto Satanás se vistió como una serpiente, se metió adentro de la serpiente. ¿Se acuerdan que hablábamos que la serpiente le habló a Eva y engañó a Eva? Y que como Eva hablaba con los animales, también habló con la serpiente, y la serpiente lo engañó, porque Satanás se disfraza, y tiene mucho disfraz, hablamos, ¿verdad? Y se disfraza de tu mejor amigo, de tu hermano, de tu vecino, te palmea en la espalda, porque Satanás se disfraza, tiene mucho disfraz, y como entra dentro de las personas, porque ese espíritu usa personas, por eso tu lucha no es contra sangre y carne. Amén. Sino no es contra la persona que está peleando contra ti, sino contra el espíritu que está gobernando su mente. Y también hablamos que el mundo está bajo el maligno, pero nosotros no somos del mundo, porque hemos sido comprados por precio de sangre y le pertenecemos a Dios y somos peregrinos en esta tierra. Estamos del mundo, pero no somos del mundo. Pero el mundo que no conoce a Jesucristo está bajo el maligno. Y dice, para que se conviertan, tenemos que predicarle, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido y están bajo las potestades de ¿quién? De Satanás. Y Satanás ha cegado el entendimiento para que la luz de Cristo nos resplandezca en sus corazones, y está trabajando ¿dónde? Aquí en sus mentes. Por eso nosotros tenemos que atarlo, para que las personas sean libres del espíritu, el espíritu de control mental que controla las mentes de todas las personas que no logran aceptar a Jesús por causa de su extravío que está en su mente, porque Satanás ha cegado el entendimiento de su mente para que la luz de Cristo nos resplandezca en su corazón. Es tremendo, Satanás, el poder que ejerce en las mentes de los seres humanos. Y sabe, nuestra oración es orar para que Satanás suelte esas mentes. Te ordenamos en el nombre de Jesús, espíritu de control mental, que suelte esas mentes. Él tiene que soltarlas, amén, porque los controla. La gente cree que es libre. La gente dice que nosotros los cristianos somos esclavos y que ellos son libres. Sin embargo, ellos están bajo el maligno. Diga conmigo, el mundo está bajo el maligno. Y controla sus mentes. Ellos creen que no los controla, los controla. Controla las mentes de los seres humanos. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y dice así, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Jesús le está hablando a Juan el apóstol, y le dice: escribe al pastor de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Perdón, me equivoqué. Capítulo 2, versículo 8. El mensaje a Esmirna, ahí está. Y le dice Jesús a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo ya empieza diciendo que Él murió y resucitó. Amén. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Esmirna, y tu tribulación,
Y tu pobreza, diga conmigo, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre. Pero tú eres rico, dice Jesús, le dice la iglesia humilde, esta iglesia humilde, pobre. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, porque esta iglesia era perseguida por los judíos. Y le llama Jesús a esta iglesia, a los que se decían ser judíos pero no eran, sinagoga de Satanás. Aquellos judíos. Lo dice Jesús, no lo digo yo, porque eran perseguidores de la iglesia. No temas de nada lo que vas a padecer, dice a la iglesia, hablando de lo que se venía para la iglesia. Diga conmigo, se venía persecución, una gran persecución sobre la iglesia de Esmirna. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Diga conmigo, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Iba a haber persecución a la iglesia de Esmirna. Jesús le estaba profetizando a través de la boca, a través de Juan, el apóstol, y le estaba diciendo, vendrán persecuciones sobre ustedes. El diablo dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Diga conmigo, para que sean probados. Para que sea probado la fidelidad de la iglesia, a ver si se sostiene en pie, porque el enemigo iba a hacer ¿qué cosa? Guerra contra los santos. La Biblia nos dice que Satanás vino a hacer guerra contra los santos. ¿Y qué cosa iba a hacer? Iba a hacer guerra, los iba a echar en la cárcel, iban a hacer ¿qué cosa? Probada la iglesia de Esmirna. Iba a ser probada. Y tendréis tribulación, diga, iban a ser atribulados esta iglesia por 10 días. 10 días Satanás iba a atormentar a esta iglesia, por 10 días. Y le dice así, sé fiel hasta la muerte, le dice a esta iglesia, sé fiel cuando venga la prueba sobre ti. Y yo te daré la corona de vida cuando hayas pasado la prueba. Pero le dice hasta la muerte, porque muchos de ellos iban a morir por causa del nombre del Señor. Por causa del nombre del Señor, ¿qué iba a pasar? Muchos iban a morir. ¿Cuántos minutos van? Amén. Ahora, le dice también, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando de la segunda muerte, es cuando resuciten los seres humanos, vayan a la presencia del Señor y allí se los juzgue y sean enviados al infierno nuevamente. Sean enviados al infierno. La segunda muerte, diga conmigo, habrá una primera resurrección y una segunda muerte. La primera muerte es cuando morimos. La segunda muerte es cuando vayan al tribunal de Cristo y allí en el juicio del gran trono blanco el Señor los envíe para abajo de nuevo aquellos que no aceptaron a Jesús como Salvador. Amén. ¿Y qué dice el Señor? No sufrirá la iglesia la segunda muerte. Nosotros no sufriremos la segunda muerte, ¿por qué? Porque seremos resucitados y estaremos en la presencia del Señor y no moriremos más. Es decir, que no nos apartaremos más de Dios en el cielo, donde ha ido a ser morada para nosotros. Cuando resuciten los muertos, cuando suene la trompeta, los muertos de Cristo van a resucitar primero. Y esa es la primera resurrección. Después está la resurrección de los hombres que no aceptaron a Jesús, que esos van a ir al juicio del gran trono blanco. Esos serán juzgados. Y serán juzgados y sus nombres no serán encontrados ¿dónde?
en el libro de la vida, y esa es la muerte segunda, porque toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará su nombre, y todos pedirán ese día misericordia, pero juicios en misericordia se hará sobre aquellos que no tengan misericordia, y solo la misericordia vence al juicio. Pero esos hombres no serán salvos, y Dios los enviará de nuevo para testimonio a ellos, los resucitará, los llevará a su presencia y los enviará al infierno nuevamente, allí donde es de llorar y crujir de dientes, donde el gusano no muere, en ese lugar de tormento donde va a parar el alma y el espíritu de las personas que no aceptaron a Jesús como Salvador. Y en ese lugar será por la eternidad, porque el alma y el espíritu no mueren, atormentados para siempre. Pero nosotros, el Señor nos librará de esta grande muerte, ya nos libró, gracias a Dios, y estaremos allí en la presencia del Salvador, en aquel lugar donde Dios ha hecho morada para nosotros. A ver, pero yo quiero hablarte de lo que va a hacer Satanás a la iglesia de Esmirna. Diga conmigo, por 10 días sería probada esta iglesia, echada a la cárcel, pero Jesús le dijo, sé fiel, le dice a la iglesia, porque Satanás iba a apresar a los cristianos, a muchos. Jesús dice, algunos de ustedes serán puestos en la cárcel y padecerán tribulación, algunos por causa de su nombre serían agarrados por personas. Por eso yo le digo que Satanás trabaja a través de personas, y lo meterían en la cárcel, allí lo azotarían y lo harían negar al nombre del Señor y blasfemar el nombre del Señor. Esta iglesia perseguida iba a ser una iglesia muy atormentada, atribulada, pero el Señor le dijo, no tengas, dice así, a ver, no temas, en el 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. A esta iglesia, no temas lo que vas a padecer. Parece que era fácil, no iba a ser fácil, lo iban a azotar, iban a atormentarlo por 10 días, y lo iban a golpear, lo iban a torturar, iban a pasar tribulación esos 10 días, iban a tenerlo con los ojos abiertos tal vez toda la noche golpeándolos. En 10 días, si ellos no negaban el nombre del Señor, terminaría la tribulación para esa iglesia, para los que iban a ser capturados y probados. Ahora yo le digo una cosa, que Satanás va a pelear contigo la batalla y va a tribular tu vida. Diga conmigo, ¿cuántos están pasando por tribulación en este momento? Levante la mano. Están todos atribulados, Dios mío. ¿Cuántos saben que Satanás está peleando con ustedes? ¿Cuántos saben? ¿Saben que Satanás está peleando? ¿A usted no le pasa que parece que Dios no está a su lado? Sin embargo, el Señor no te dice, no temas en lo que estás padeciendo. ¿Por qué te dice eso? Porque yo estoy contigo. Pero de acá, de todas las personas que están acá, casi el 90% está pasando por tribulación, ¿verdad? Y yo conozco hermanos que realmente están pasando por el fuego. ¿Están siendo probados tu fe? ¿No es tu fe más preciosa que el oro? ¿No dice que será probada tu fe como el oro? Aunque el oro perecedero se prueba con fuego, también tu fe será probada con fuego. Pero dice, no
Mire lo que dice la palabra. No temas en nada lo que vas a padecer o lo que estás padeciendo ya. La tribulación que estás padeciendo. No temas. ¿Por qué crees que el Señor te está diciendo? Te están dando por todos lados el enemigo. ¿Y por qué Dios te da esta palabra del viento diciéndote no temas? Él está con nosotros. Y dice así, para que seáis probados serás puesto en la cárcel y tendréis tribulación. ¿Por qué Dios permite que tú estés pasando por esto? ¿Por qué Dios pareciera que fuera injusto con lo que está pasando con tu vida? Porque Satanás no puede hacer nada contra ti si Dios no lo permite. ¿Pero por qué Dios permite? ¿Por qué cuando vino Satanás delante de Dios allí para acusar a Job, Dios le dijo, bueno, probalo, yo te dejo que tú lo pruebes? ¿Por qué? Porque Dios permitió que probara a Job y su integridad. Sin embargo, Job no blasfemó contra Dios y le dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué Dios permitió? Es una pregunta que les voy a hacer ahora después cuando terminemos la clase. Pero ¿por qué Dios, cuando vino Satanás a pedirle a Jesucristo para zarandear a los apóstoles y a Pedro, le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, y Pedro le dijo, Señor, auméntame la fe? ¿Por qué es necesario que cuando estés probando, estés siendo probado, estés pasando por el desierto, es necesario que tú le pidas a Dios fe para que tu fe no mengue en el medio de la prueba? Ahora Dios te pide que cuando estés pasando por esta tribulación, que seas fiel. ¿Es posible serle fiel a Dios cuando sí, eso lo dices ahora porque tú no estás siendo atribulado, pero pregúntale a los hermanos que están siendo atribulados? Porque yo conozco varios hermanos que dicen, como Pedro, dicen, yo no te voy a negar, Señor, y lo negó 3 veces. Ahora, hay un momento donde nosotros padeceremos tribulaciones. Si bien Dios, nuestro Padre, nos guarda, nos cuida y nos sostiene y nos fortalece y nos ampara, también hay momentos que Dios permite que nosotros pasemos por pruebas. Aquí Él se lo está diciendo a la iglesia: Satanás va a agarrar a muchos de ustedes. Se lo profetiza y se lo dice antes de que pase para que se preparen. ¿Por qué? Para probar la fidelidad de la iglesia, para ver si la iglesia se mantiene firme en medio de la tormenta, a ver si tú estás fundado sobre la roca o sobre la arena, para ver si realmente tú eres digno de ser llamado un hijo de Dios. ¿Por qué Dios le permite esto a algunos hermanos? Si no a todos, porque todos padeceremos persecución por causa del nombre del Señor, y todos padeceremos. Ahora, ¿a quién le gusta pasar la prueba, verdad? Porque muchas veces nosotros estamos siendo bendecidos, ¿no? Sanados, prosperados. Parece que estamos en las nubes a veces y tenemos tanto que hasta nos olvidamos de orar. ¿No le pasa eso? ¿No ha pasado eso en los años que viene el tiempo de bonanza, donde usted todo lo que toca es bendecido? Y me parece que cuando Dios mira
que estás tan endulzado en tu vida, dice, bueno, vamos a permitirle un poco de batalla espiritual para que se afirme sus pies, porque muchas veces es como que lo tenemos todo, ¿verdad? Lo tenemos todo a nuestro alrededor. ¿No pasa que el año pasado usted dice, fue un gran año? Y bastó que salgas de un culto pentecostal de esos llenos del fuego del Espíritu por la puerta para que empiece una prueba. Ahora, por lo visto muchos de ustedes están pasando tribulación. Bueno, gracias a Dios por esta palabra entonces, porque es para ti. Amén. Ahora yo quiero decirle que estuve en 5 días de ayuno. 5 días de ayuno la primera semana, todos lo saben, estuve orando. Estuve allí a los pies de Cristo, fortaleciéndome del poder de su fuerza, nutriéndome de su palabra allí a los pies de Jesús. Y cuando salgo de aquellos 5 días de ayuno victorioso, vienen 3 días de prueba, hermano, terrible. Pero terrible. Terrible que andaba así. Se me levantó una nube de cosas alrededor. Pasaron los 3 días. Aquí estoy de pie. Fueron 3 días terribles, donde el enemigo me atacaba por todos lados. Saben, queridos hermanos, sabemos y conocemos nosotros las maquinaciones del diablo. Nosotros las sabemos. Sabemos que nuestra fe será probada como el oro, aunque el oro perecedero se prueba con fuego. Y sabemos que la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia. Y la paciencia produce en nosotros esperanza. Y a veces parece que nosotros estamos perdiendo la paciencia, porque nuestra fe es tan probada que la paciencia es tan necesaria, porque la paciencia, el fruto de la paciencia es saber esperar el tiempo de Dios y la promesa de Dios. Pero la prueba de nuestra fe es la que produce paciencia. Por eso es necesario que nosotros pasemos por la prueba para que venga sobre nosotros, ¿qué cosa? La paciencia. Porque la paciencia, la virtud de la paciencia es saber esperar. Y dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia que produce esperanza. ¿Por qué? Porque la otra palabra que tú tienes que saber cuando estás siendo atribulado por Satanás es que Dios lo está permitiendo para tu crecimiento espiritual. Pero también tienes que saber una cosa, que eso está produciendo paciencia, pero está produciendo esperanza, porque tú estás esperando en la gracia de Dios que en algún momento se va a manifestar. Mientras tanto esperas con paciencia en la voluntad de Dios que se cumpla la promesa que dice: no te dejaré ni te desampararé. Ahora, no es fácil tener paciencia en el medio de la prueba. Y tenga la paciencia su obra completa para que seas cabales, dice la Biblia. O para que seas perfecto. Ahora, Satanás iba a agarrar esta iglesia. Dios se lo iba a permitir, porque acuérdate, nada puede hacer Satanás si Dios no se lo permite. Dios permite. Pero ¿por qué permite estas cosas? Es para nuestro crecimiento espiritual. Por decir a tu hermano, es para que nosotros crezcamos a un nivel superior.
Para crecer a nivel superior tú tienes que pasar por la prueba. Pasamos la prueba por ese es el paso a nivel superior. Este año yo me propuse hacer mucho ayuno y oración. Y desde el otro día estoy haciendo ayunos. Todos los días hago ayuno, me propuse hacer ayuno por varios días. Tanto es así que llega cierta hora de la noche que yo no tengo hambre, no tengo ganas de comer. ¿Cómo? Porque no quiero hacer un ayuno de 40 días sin comer, pero corto a la noche. Esto lo voy a hacer por muchos días. Ahora, a lo que voy es esto, que mi crecimiento espiritual no es porque yo vaya a un instituto teológico y me prepare en el instituto teológico y conozca todas las tildes y las comas. Mi crecimiento espiritual viene porque Dios permite que yo pase por pruebas y luchas para parecerme más a Él en su muerte, para que yo pueda ser copartícipe del Evangelio y para que yo sea crucificado juntamente con Cristo. Y para que yo padezca el padecimiento de Cristo, para crecer y parecerme más a Él en su muerte. Ahora, ¿quién quiere parecerse a Cristo en su muerte? ¿Quién quiere llegar a esa cruz y morir junto con Cristo y negarse a sí mismo? Para eso es que tú tienes que padecer persecución. Para eso es que tú tienes que padecer luchas y pruebas. Porque si no, nunca padecerás los padecimientos de Cristo y nunca alcanzarás la estatura de la plenitud de Cristo. Ay, pastor, pero esto es doloroso, sí, pero ¿y vos qué querés que Dios te meta en una heladería y comer helado todos los días? Más bien, dice la hermana, Dios mío. Está bien lo que hace Dios. Mire, No ponga nada mire, la palabra clave en todo esto es ser fiel. Ser fiel. Ser fiel en este momento que estás pasando. Ser fiel. Que yo te voy a recompensar, le dijo a la iglesia. Yo te libraré de la segunda muerte si me fueres fiel. No te dejaré que te vayas al infierno. Pero sé fiel. Le hablaba la iglesia de Mirna. Ahora, dice, yo te daré la corona de vida cuando hayas terminado tu peregrinaje. Ahora, Satanás le dijo a Job, piel por piel dará al hombre por su vida. Te va a costar todo. Yo no te miento, no te hablo de un evangelio diferente, te estoy hablando que está textualmente lo que está escrito. Para que tú no creas que venís acá a la iglesia y vas a venir a la iglesia y ya vas a tener un Mercedes. Hay algunos que predican eso, que venía a la iglesia, abrir la heladera y ya tenés toda la heladera. Va a abrir la heladera y capaz que no tenés ni un churrasco. Pero no porque Dios no te pueda bendecir, sino es que busca en ti fidelidad y que le creas a pesar de todo lo que estás padeciendo. Pero también la Biblia dice que los cobardes estarán fuera. ¿Bien?
¿Por qué dice la Biblia los cobardes estarán fuera? Y le está hablando a los cristianos que salieron corriendo en la primer prueba, en la primer lucha que tuvieron que padecer por causa del Señor. Porque la Biblia dice que si tú pierdes la vida por causa de él, hallarás la vida eterna, pero si tú guardas tu vida, la perderás. Y nosotros no estamos en los países que son perseguidos, los cristianos, y le dan muerte, como en países donde cuesta la vida ser cristiano. Con todo y eso, en este país somos atribulados. Atribulados en nuestra familia, atribulados en nuestro trabajo, atribulados aún por los que nos rodean, los vecinos, atribulados a veces con un hermano de la iglesia. El aguijón de tu carne a veces se manifiesta en personas de tu confianza, personas que tú le confías cosas muy íntimas y después sacan a la luz lo que vos confiaste y te mandan a la guerra. En el momento más difícil de tu vida confías en una persona y esa se encarga de desparramar todo por ahí, a todo el mundo lo que vos confiaste. Y dice así: maldito el hombre que cree en el hombre, dice la Biblia. Porque aún te tenés que cuidar de todo el mundo, porque dice: maldito el hombre que cree en el hombre. Y acá el único es Cristo. ¿Me entiendes? Cortamos el video. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muy bien. ¿Quién levanta la mano?